Hola, en esta oportunidad vamos a realizar un acercamiento al tema de las referencias según las normas APA. ¿Qué son las referencias? Las referencias o lista de referencias es un listado con información completa de las fuentes citadas en el trabajo de investigación que hemos desarrollado. Hay que considerar siempre que todo lo citado debemos referenciar. Cuando realizamos una lista de referencias debemos siempre tener en cuenta los siguientes aspectos. Van en una página nueva. El título de la página es referencias o lista de referencias, que debe ir centrado en mayúsculas y minúsculas. No debemos utilizar cursivas ni tampoco subrayar el título. Las referencias van a doble espacio y cada referencia utiliza sangría francesa y la alineación de toda la lista de referencias es hacia la izquierda. Veamos el siguiente ejemplo. El título es referencias o lista de referencias, que va centrado. Aquí tenemos una lista de referencias que hemos utilizado en el desarrollo de nuestra investigación, de nuestro trabajo. La sangría es francesa, el espaciado de toda la lista es doble y la alineación es hacia la izquierda. ¿Qué podemos decir sobre el autor o autores? Se ordenan alfabéticamente por el apellido del autor o del primer autor en caso de que sean algunos y letra por letra. Varias obras de un mismo autor se ordenan por fecha de publicación. Cuando se trata de obras de un autor publicadas en el mismo año, se especifica el año seguido de una letra minúscula en orden alfabético. Y en el caso de obras que no tengan autor y que las hemos citado, debemos poner el nombre de la obra o publicación en el orden que le corresponde. Ejemplo, tenemos la lista del título referencias o lista de referencias. Los autores que hemos utilizado están ordenados alfabéticamente. El autor que tiene varias obras, estas han sido ordenadas según el año de publicación y hay que hacerlo desde la más antigua hasta la más moderna. Y en el caso de un autor que tenga publicadas varias obras en el mismo año, esto se organiza con la ayuda de una letra inicial minúscula que se coloca después del año y que empieza por A, B, C y así sucesivamente hasta abarcar todas las obras de ese autor. ¿Qué podemos decir sobre el número de autores? Cuando tenemos de 2 a 7 autores, todos van separados por coma y antes del último se escribe I en el caso de referencias en español, y en el signo de y utilizamos en inglés el signo parecido a la S cuando las referencias son en inglés. Si son 8 autores o más, se incluyen 6, luego se ponen puntos suspensivos y se cierra con el último autor. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una referencia de más de 2 autores. El penúltimo. Luego del penúltimo tenemos la letra I y luego el último autor. Y cuando son más de 8 autores, tenemos después de 1, 2, 3, 4, 5 del sexto autor, puntos suspensivos y luego el apellido del último autor. ¿Cómo referenciamos un libro impreso? Para referenciar un libro impreso debemos considerar los siguientes elementos. Apellido del autor, coma, inicial del nombre del autor, autores o editor, punto. Año entre paréntesis, punto. Título en cursivas, punto. Edición, si la hay, entre paréntesis, punto. Ciudad, 2 puntos. Editorial, punto. Veamos el siguiente ejemplo. Apellido del autor, inicial del nombre, año, título. En este caso, si consta la edición, ciudad o lugar y la editorial. ¿Cómo referenciamos una publicación periódica? Los elementos son apellido del autor, coma, inicial del nombre del autor o autores del artículo, punto. Fecha entre paréntesis, punto. Título del artículo, punto. Título de la revista o periódico en cursivas, punto.
Volumen en cursivas. Debemos usar números arábigos, no romanos. Número de la edición entre paréntesis. Número de página o páginas, punto. Ejemplo. Apellido del autor o autores, inicial del nombre, fecha, título del artículo, título de la publicación en cursivas, volumen, número de edición y las páginas. Recuerde que cuando nosotros escribimos o digitamos el volumen, no debemos poner espacio para luego colocar el paréntesis. ¿Cómo referenciamos un libro electrónico? Los elementos son apellido del autor, coma, inicial del nombre del autor o autores, punto, año entre paréntesis, punto, título en cursivas, punto. Debemos digitar la expresión recuperado de si la referencia es en español o retrieve from si la referencia está en inglés. Ejemplo. Aquí tenemos una referencia en español. Apellido del autor, inicial del nombre, año, título, recuperado de. Y tenemos una referencia en inglés. Apellido del autor, inicial nombre, año, título, retrieve from. ¿Cómo referenciamos una publicación electrónica? Los elementos son apellido del autor, coma, inicial del nombre del autor o autores del artículo, punto, fecha entre paréntesis, punto, título del artículo, punto, título de la revista en cursivas, punto, volumen en cursivas. No debemos utilizar romanos, sino números arábigos. El número de la edición entre paréntesis, el número de la página o páginas, y debemos digitar la expresión recuperado de. Ejemplo. Apellido del autor, inicial del nombre, año, título del artículo, título de la publicación y la expresión recuperado de. ¿Qué es el DOI? Digital Object Identifier. Es un código alfanumérico identificador único y permanente para las publicaciones científicas electrónicas. Corresponde a la norma NISO Z39.84 DOI Syntax. Es un sistema de control y sirve para buscar y localizar un documento en la red. Fue elaborado por la Asociación Estadounidense Corporación Nacional para Iniciativas de Investigación, CNRI. Está formado por un directorio del DOI, un prefijo que corresponde al editor y un sufijo que es libre. Cada institución lo estructura. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un DOI y están graficados los elementos que lo integran. El directorio del DOI, el prefijo y el sufijo. ¿Cómo referenciamos un artículo de publicación periódica con DOI? Apellido, coma, inicial del nombre del autor, punto, año entre paréntesis, punto, título del artículo, punto, título de la publicación en cursivas, punto, volumen en cursivas, y debemos usar arábigos, no números romanos, número de la edición entre paréntesis, número de página o páginas, punto, y el DOI. Ejemplo. Apellido del autor, inicial nombre, año, título del artículo, título de la publicación, volumen, número de la edición, páginas y el DOI. ¿Cómo referenciar información de la web cuando se trata de un post de blog? Apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, día, mes, año, punto, título de la entrada del post de blog, punto, entre corchetes digitamos mensaje en un blog, punto.
y seguido recuperado de. ¿Cómo referenciamos información de la web cuando se trata de un video de YouTube? Apellido, coma, inicial del nombre, punto. Entre paréntesis, día, coma, mes, coma, año, punto. Título del video, punto. Entre corchetes digitamos archivo de video, punto. Recuperado de, y debemos siempre poner la URL específica. ¿Cómo referenciamos información de la web cuando se trata de un tweet? El usuario, punto. Entre paréntesis, día, coma, mes, coma, año, punto. El tweet íntegro, entre corchetes la palabra tweet, punto. Y recuperado de. ¿Cómo referenciamos información de la web cuando se trata de un post de Facebook? Nombre de usuario, punto. Día, mes, año, entre paréntesis, punto. El post íntegro, punto. Y entre corchetes ponemos actualización Facebook, punto. Luego ponemos recuperado de. ¿Cómo referenciamos información de la web cuando se trata de correos electrónicos? En este caso, se cita en el texto el correo electrónico y no lo debemos incluir en la lista de referencias. Cuando utilizamos correos electrónicos, tenemos que incluir en el documento las iniciales y apellidos del emisor y entre paréntesis, comunicación personal, día, coma, mes, coma, año, punto. La siguiente webgrafía nos apoyará y nos ayudará a profundizar en la temática que hemos desarrollado en esta presentación. Espero que sea de toda utilidad y hasta la próxima oportunidad. Gracias por la atención.